En Pachuca, Hidalgo, hay una calle llamada Confucio. Pero no te vayas a confundir, porque no es una calle, es un filósofo. 500 años antes de nuestra era, Confucio recorría China enseñando sobre la buena vida, instituyendo así el confucianismo. Confucio nació en el año 551 a.C. durante el gobierno de la dinastía Zhou en China, y durante su vida se dedicó a recorrer el territorio transmitiendo sus enseñanzas, que hoy conocemos con el nombre de confucianismo. Después de recibir una esmerada educación, a pesar de haber perdido a su padre cuando solo tenía 3 años, Confucio comenzó a trabajar en los graneros del Estado y fue ascendiendo de puestos hasta llegar a ser ministro de Justicia, un alto rango. Sin embargo, poco después renunció a su cargo, ya que estaba en conflicto con las políticas que llevaba a cabo quien entonces era el príncipe. Una muestra de congruencia. Se considera que Confucio fue influenciado grandemente por el pensamiento de quien introdujo en China el primer código jurídico, el primer ministro del príncipe Cheng, que se llamaba Xi San. Pero no solo tuvo esa influencia, también fue muy importante para su pensamiento el escepticismo que imperaba en la época con respecto a la religión, y que lo llevó a él mismo a dejar de creer en los dioses, decepcionado por las guerras que por ese entonces asolaban su país. Confucio llegó a la conclusión de que la única manera que había de que la población recuperara los principios y los preceptos de la antigüedad era la manera que él mismo seguía, lo cual no habla muy bien de su humildad. Confucio comenzó a difundir sus enseñanzas y lo que pensaba cuando ya tenía 50 años. No era tan joven, y sin embargo, su influencia en el mundo de la filosofía es importantísima. Lo hacía viajando de un lugar a otro y hablando con los pocos discípulos que se congregaban en torno a su figura. A poco de comenzar a viajar por China, se extendió por el Principado de Lu y por todo el territorio su fama de ser una persona con un gran carácter y sabiduría que veneraba de manera notoria las ideas antiguas y las costumbres más tradicionales. Eso contribuyó a que sus ideas fueran adoptadas después por varios emperadores para organizar la sociedad china. Durante siglos, estas ideas influyeron de manera importante en la historia de la filosofía china y en la del resto del mundo. Podemos resumir la filosofía confuciana en una serie de mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre y del gobierno. Estos mandatos proponen ideas a los gobernantes como amar al pueblo, propiciar su renovación moral y brindarle todos los medios que necesite para desarrollar su vida de manera cotidiana. Confucio también habla de la importancia de que las personas se dediquen a cultivar sus virtudes personales y a buscar, sin cesar nunca, la perfección. Confucio decía que las personas debían observar el sendero superior del justo medio, tanto en sus vidas públicas como en la vida privada. Para Confucio, el hombre se enfrenta a 2 tipos de inclinaciones que son propias del ser humano. Unas son las que provienen de la carne y que él consideraba peligrosas. Las otras inclinaciones proceden de la razón, y Confucio creía que eran muy sutiles y que por eso era muy fácil perderlas. Otra importante idea de Confucio es la de practicar los deberes de las que él llamaba las 5 relaciones sociales, que son conocidas como las 5 virtudes confucianas y que tienen como objetivo final la paz universal y la armonía general. Confucio casi no dejó escritos de sus pensamientos, pero hay uno de ellos, las Analectas, en el que se recopilan las conversaciones con sus discípulos, y en ellas se descubre que toda su filosofía moral estaba basada en una enseñanza central que es parte de las 5 virtudes confucianas, lo que él llamaba el Ren. El Ren es la virtud de la humanidad y se sustenta en las otras 4 virtudes: la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Estas 5 virtudes tienen para Confucio una característica principal en cuanto a las obligaciones que tiene tanto el que gobierna como quien es gobernado. El superior debe proteger al inferior, y el inferior debe tener lealtad y respeto hacia su superior. Sin embargo, a pesar de estas relaciones, para Confucio todas las personas al final están sujetas a la voluntad del cielo, que es para él el manantial del que brotan la moralidad y el orden. El pensamiento de Confucio, él lo reconocía, no representaba en realidad nada nuevo, pues simplemente se había dedicado a rescatar y difundir el pensamiento de una larga tradición de sabios chinos. Sin embargo, hoy es considerado uno de los más importantes filósofos de la humanidad. En el fondo, sus pensamientos son una compilación y sistematización de las ideas de una larga tradición espiritual. Recuerda, cuando andes por las calles de Pachuca, Hidalgo, y te cruces con la calle de Confucio, sabrás que no es una calle, es un filósofo.